Hola a todos y bienvenidos a bibliatogo.com. Una vez estamos compartiendo visión y fundamento para todas las personas que están en este trasegar de la vida cristiana. Recuerde que la vida cristiana y ser cristiano es una decisión de vida. Implica tener una visión clara de Dios como Padre, comprender la misión que Él nos ha dado a través de un nuevo propósito, el de servirle, honrarle y alabarle, y una mentalización acerca de nuestro destino que es eterno. Bien, en este video taller quiero que tratemos un tema bien especial y está relacionado con el testimonio de vida personal. Estamos, recuerden, en la tercera parte de este desarrollo, de esta primera serie de videos de bibliatogo.com. Estamos en la tercera parte que está relacionado con los resultados de ser cristiano. Y sin lugar a dudas, el testimonio de vida personal hace parte de los resultados que usted y yo debemos obtener y debemos mostrar y debemos expresar a todas las personas que están a nuestro alrededor. El testimonio de vida personal. Es bien importante mostrar a otras personas cómo se puede llegar a tener una experiencia de salud y compartirles acerca del amor de Dios. Es una de las experiencias más transformadoras en la vida de todo discípulo y de todo creyente. La Biblia lo enseña y la experiencia, sin lugar a dudas, lo confirma. El discípulo que no comparte su experiencia de fe y de salud con otras personas desde el principio, tiene dificultades en su desarrollo espiritual. Tarde o temprano, el creyente, el discípulo, deberá hablar de Cristo a sus amigos y familiares. Y cuanto más pronto lo haga, entonces será mucho mejor. Hay una frase que a mí me llama muchísimo la atención, que expresa que las palabras convencen, pero es el testimonio el que arrastra a otros a querer vivir y a querer hacer lo mismo. Por eso debemos definir bien qué es el testimonio y cuáles son las características del testimonio. Bueno, y en esta parte quiero leerles un poco una definición, una propuesta o una definición tentativa de lo que podría ser el testimonio de vida personal. El testimonio personal y sus características es contar a otros nuestra experiencia de salud, es contarle a otros nuestro encuentro personal con Papá Dios, ¿sí? Incluye contar lo que era nuestra vida antes, cómo fue nuestro encuentro con el amor de Dios y cuáles son los resultados que hemos alcanzado o estamos alcanzando desde que tenemos una relación y una comunión personal e íntima con Dios. Sobre todo, el testimonio debe ser genuino, debe ser sincero y debe dar cuenta de cómo nuestro ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo han sido transformados por el impacto sobrenatural del amor de Dios. Es bien importante que usted y yo no sintamos miedo, no sintamos temor de contar a otras personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, los planes, los propósitos, todas esas experiencias lindas, aún aquellas que no son tan lindas, no sintamos miedo, no sintamos temor de contarle a las personas esa experiencia maravillosa con Dios. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 8, versículo 39, que vuélvete a tu casa, dice la Biblia, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjese que digamos, la expresión aquí, esta es una escena de una persona que tenía un demonio, estaba poseído por un demonio. Y básicamente la orden al final de la experiencia de salud es que vaya y cuente. Primero, ¿a quiénes? A su casa. Primero ve y cuéntale a tu familia qué experiencia has tenido con Dios. Fíjese que el testimonio tiene como objetivo principal glorificar a Cristo. La meta, esa es la meta, es glorificar a Cristo. Es con el testimonio llevar a otros para que conozcan de ese Cristo maravilloso. Por eso le hablaba de las características del testimonio. Debe siempre hablar de cuál fue la acción del Espíritu Santo. Usted tiene que expresar armonía entre lo interno y entre lo externo. Es decir, ha habido una transformación interna de su vida y eso ahora es visible a nivel externo.
¿Qué debe también hacer el testimonio? Debe generar crisis en el que escucha, pero motivación para cambiar al que escucha. ¿Sí? Es decir, cuando una persona cuenta un testimonio, el auditorio que lo está escuchando, es importante que experimenten crisis en el sentido de, hey, eso también lo estoy viviendo yo y es momento de cambiar. Es momento de salir de esta situación en la que estoy enfrascado. El testimonio, dentro de sus características, debe incluir el cómo la otra persona puede recibir a Cristo. Su testimonio tiene que ser un instrumento en las manos de Dios para evangelizar a otros. Recuerde que el testimonio es el medio por el cual usted y yo comunicamos la salud que ahora vivimos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y con el testimonio, usted y yo mostramos a las personas que nos escuchan cómo ahora tenemos una vida de fruto. Cómo antes éramos y cómo somos ahora. Y por causa de qué somos así. Es bien importante entonces sustentar esto a la luz de la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña en el Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 14. Y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabe cuál es el propósito del testimonio? Mostrar que Cristo es una fuente, es la fuente de salud total. Que Jesucristo es la fuente de salud inagotable. Entonces, los propósitos del testimonio, como ya lo habíamos dicho inicialmente, deben ser glorificar a Cristo, porque es la obra de Cristo la que se está cumpliendo. Debe ser la de llevar a otras personas a que acepten a Cristo. Recuerde que en el diálogo que Jesús establece con la mujer samaritana, el diálogo comienza con algo simple. Estaban hablando de agua. Jesús le pide a beber agua. Y lo primero que esta mujer saca a relucir en Juan capítulo 4 es que, ¿por qué si tú eres de una nación y eres de otra raza, ¿por qué me hablas y por qué me pides a mi agua? Y Jesús aprovecha esa respuesta, que es una respuesta meramente cultural, para meterse en la vida de esta mujer y tocar hasta lo más profundo de su alma y decirle, porque es que 5 maridos has tenido y el sexto, el que ahora tienes, tampoco es tu marido. Cuando el testimonio habla de la obra de Cristo, impacta corazones, impacta vidas. Pueda que usted hoy esté preocupado porque su familia no cree cuando usted habla de Dios. Pueda que usted hoy esté preocupado porque su esposo, porque su esposa, porque sus hijos, cuando usted les habla del mensaje de la palabra de Dios, a lo mejor se le ríen, se le burlan, le dicen ridículo, tonto, eso que tú dices es mentira, eso no sirve, la religión es una bobada, la religión es un robo. Pueda que se burlen de Dios y se burlen de Cristo, pero quiero decirte algo. Hay algo que ellos nunca podrán negar y es la obra que Cristo haga en tu vida. Por eso, cuando usted y yo, a través del testimonio, mostramos cómo Dios ha tratado nuestra vida y cómo Él ha traído salud a mi vida, la persona que esté frente a nosotros tiene que ser muy ciego para no comprender y no aceptar que Dios es una verdad y es una realidad. Y siempre entonces, el testimonio deberá incluir una motivación para que otras personas se involucren, para que otras personas digan, lo que tú has vivido, yo lo quiero vivir. Si tu hogar se salvó, si Dios te sanó, si pudiste encontrar el trabajo que necesitabas, si clamaste a Dios para que este problema y Dios fue respuesta a tu vida y propicio a tu necesidad, yo quiero que eso pase en mi vida. Y ahí es cuando el testimonio entonces se vuelve un instrumento útil en las manos de Papito Dios. Por eso, mis queridos hermanos y amigos e hijos de Dios, es bien importante que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, descubramos cuál es nuestro testimonio. Que a la luz de la palabra de Dios, usted y yo lleguemos a entender cuál ha sido la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso hay un pasaje en la Biblia, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante, donde el apóstol Pablo hace una narración de lo que es su testimonio de vida, su experiencia con Dios. Quiero leérselas para que ampliemos un poco más
y este video quede bien sustentado a nivel bíblico. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, doy gracias al Señor, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo este testimonio. Qué lindo este testimonio, porque el apóstol Pablo no se coloca a sí mismo como un héroe. Él no se coloca a sí mismo como el ejemplo a seguir. Él simplemente es un pecador arrepentido que aceptó la gracia de la salvación, que aceptó sus errores, aceptó que era un blasfemo, un perseguidor, y aceptó que era por ignorancia e incredulidad, y se aprovechó entonces y tomó la fe, el amor que Cristo le ofreció. Por eso, hijos de Dios, cuando usted y yo estemos preparando nuestro testimonio, lo menos que debemos pretender hacer es volvernos o hacer del testimonio una autopublicidad. En usted y en mí no hay absolutamente nada que mostrar. En usted y en mí lo único que podemos nosotros mostrar es que un día Dios se acordó de nosotros, tuvo misericordia y nos perdonó. Si usted quiere saber un poco más acerca del testimonio de vida personal y en el ejemplo del apóstol Pablo, estudiarlo y escudriñar un poco más la escritura, yo le invito para que lea en su tiempo libre Hechos capítulo 22, versículos 3 al 21. Y ahí usted va a descubrir cómo el testimonio de vida personal nos ayuda a siempre como cristianos recordar de dónde nos sacó Dios. ¿Cómo preparar entonces el testimonio? Pues lo primero es que usted siempre debe tener en cuenta pedirle al Espíritu Santo la asistencia permanente. Siempre cuente su testimonio siguiendo un orden cronológico. Antes de Cristo, cómo recibió a Cristo y después de recibir a Cristo, ¿qué ha pasado? Le sugiero que su testimonio no pase de 3 a 5 minutos. Y siempre lo básico de su testimonio permanece igual. Lo que varían son ciertas experiencias o ciertos ejemplos. Pero no es bueno llenar el testimonio de tanto ejemplo y sí más de cómo el trato de Dios ha sido evidente y permanente. Entonces, si usted quiere escribir su testimonio, pues la presentación del testimonio y esta parte, pues digamos que sí es más una opinión, una propuesta que Biblia To Go quiere hacerles, y es que su testimonio usted debe presentarlo de forma natural, siempre mirando al auditorio y hablando con una voz fuerte y sin afecciones y de forma directa al auditorio que le está escuchando. Trate de no caer en extremos de ser un super espiritual o espiritualizar demasiado la experiencia, dando pues, una impresión de que ahora vive pues, en un lecho de rosas. O tampoco caiga en el énfasis excesivo de su pasado con el propósito de impresionar con una historia, ¿no? No, ese no es el sentido del testimonio. Siempre trate de mostrar cómo recibió a Cristo, ¿sí? Use 1 o 2 versículos como máximo que sean bien significativos para usted, siempre tratando de buscar despertar el interés de los que escuchan. ¿En qué? En leer la palabra de Dios.
Evite que su testimonio se convierta en un sermón. Tampoco use frases que no tengan sentido para los que no son cristianos. La idea es que nuestro testimonio debe ser presentado a todo el mundo, a todas las personas, y no tratar, como le decía anteriormente, de espiritualizar nuestro testimonio y que nadie nos entienda. De igual manera, siempre evite comentarios que no sean importantes, especialmente si son comentarios negativos sobre otras denominaciones cristianas o grupos religiosos. El propósito del testimonio no es atacar y tampoco es defender. Es bien importante entonces que usted y yo siempre tengamos claro cuál es nuestro testimonio, qué es lo que tenemos que contarle al mundo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando vemos a una persona equilibrada, que ama a quienes lo rodean, que manifiesta humildad y capacidad de servicio, notamos que el linaje y la armonía de esta persona demuestra una vida totalmente diferente. Este, sin lugar a dudas, es el estilo de vida que Cristo quiere para usted y para mí. De esta forma, la gente que se nos acerca deseará siempre compartir con nosotros sus experiencias y anhelarán vivir de la forma que Cristo, que solo Cristo, permite que usted y yo vivamos. Esa es la invitación que Biblia To Go quiere hacerle en esta serie Resultados de Ser Cristiano. Usted debe ser consciente de cuál es su testimonio y cómo usted debe presentar ese testimonio al mundo. ¿Cuál es la tarea? Es muy sencillo. Elabore su testimonio por escrito, teniendo en cuenta las recomendaciones que acabamos de estudiar. Solicítele a su líder, a su pastor, a su guía, a su consejero espiritual, que le haga correcciones si son necesarias. Ore, ore, ore y dispóngase para dar testimonio siempre a otros de la obra de Cristo en sus vidas. Usted se va a dar cuenta que el testimonio de vida entonces es un instrumento muy útil en las manos de su papá Dios. Soy Marco Rengifo, somos Biblia To Go. Quiero invitarles para que se suscriban en nuestro canal de YouTube y estén enterados de nuestras publicaciones recientes. Invitarles también para que se unan a nuestra comunidad en Facebook, en murodelolamentos.com, en forosdedios.com. Invitarles también para que muy pronto hagan parte de nuestra red social cristiana. Y bueno, comparta bibliatogo.com, envíele estos mensajes, estos videos a sus familiares, amigos, si los tiene cerca, si los tiene lejos. Yo estoy plenamente seguro que se lo agradecerán. Que el Señor les bendiga grandemente y hasta pronto.